Muy buenas, muchísimas gracias por la paciencia, es hora de volver a Analizando Berserk. En el anterior episodio pudimos ver cómo Guts era transportado a un mundo de pesadilla. Es hora de completarla. Abrimos el capítulo no con Guts, sino con algo más grande, que desvela las verdaderas dimensiones de Berserk. Es hora de conocer a la mano de Dios. Ángeles para unos, demonios para otros, los integrantes de la mano son trascendentales, su mera presencia altera la lógica del universo. Cuando descienden sobre la Tierra, arrastran consigo su propia dimensión. Esta se abate a modo de brutal torbellino y amenaza con engullir el castillo del conde. Imaginaos estar ahí y que de pronto el cielo se nuble y de la nada descienda esta monstruosidad como un puño de Dios. No es casual que los manos de Dios siempre aparezcan en lo alto, es una jerarquía visual porque literalmente están por encima del mundo terrenal. Es más, quien aparece en una pose normal, es decir, con los pies en la tierra, es Femto, el único integrante de la mano, que sepamos, cuyo objetivo es reencarnarse en lugar de continuar una existencia incorpórea. Casi da la sensación de que no es capaz de desapegarse del mundo, como bien sabemos los que vamos al día con el manga. No sabemos si Femto y compañía han descendido a otros lugares durante estos años. Posiblemente sí, pero esta es la ocasión que nos importa, así que ¿no resulta irónico que la primera persona a la que se encuentren sea precisamente a Guts? Como bien dice Flora, la historia es una espiral. Una y otra vez, igual que las ondas que produce una piedra que cae en el agua, se suscitan ecos del pasado con pequeños e importantes cambios. Por ejemplo, yo apoyo la teoría de que Femto no es Griffith como tal. Al fin y al cabo se le han arrebatado buena parte de sus emociones. Sin embargo, asumir que no hay una continuidad entre ambos personajes es absurdo. Solo hay que ver cómo escucha el murmullo de Guts. Miura dibuja dos enormes paneles en los que Femto baja la mirada. El cabrón sonríe maliciosamente y espeta. Todavía sigues arrastrándote por el suelo como un gusano. Ahí, metiendo el dedo en la llaga, me encanta. Pero como vamos a ver en breve, se nota que hay problemas de continuidad. Pero antes analicemos la reacción de Guts porque es magnífica. Chef kiss, de verdad. ¡Mua! Para ello voy a tener que contextualizar un poquito la relación que tiene con Griffith. Y sí, soy más consciente que nadie de que aquí Miura no tenía casi nada pensado, pero como luego recoge bastantes de las ideas que ha plantado en el Guerrero Negro y las explota en arcos posteriores, vía libre. Considerémoslo. Guts ha debido imaginar este encuentro millones de veces desde el eclipse. Dado cómo lo trató Griffith, cabría esperar que Femto le sometiera una vez más a toda clase de maltrato físico y psicológico. Sin embargo, el maltrato exige atención. Por un momento te conviertes en el objeto de interés de tu maltratador. Esto no es lo que recibe Guts, porque Femto se dirige a él con abierto desprecio antes de ignorarlo por completo. Definitivamente no es la clase de reconocimiento que Guts esperaba, y ahí radica el problema. Guts piensa en Femto como si fuera Griffith, cuando Griffith ya no existe como tal. Guts es víctima del clásico conflicto del protagonista. Una cosa es lo que quiere, otra es lo que necesita. Una cosa es lo que dice y otra lo que siente. Como se señala en el análisis que os dejamos en la descripción, Guts arranca a gritar más de una vez que matará a los apóstoles, pero no es capaz de verbalizar esas ansias asesinas como Griffith. Le odia desde luego, visceralmente. Pero hay algo más, hay desesperación, dolor y ante todo, búsqueda de validación, porque Guts quería a Griffith. Ya trataremos si ese amor era romántico, platónico o amistoso, pero una cosa debe de quedar clara antes de continuar. Sin amor no hay tragedia, sin amor la traición no tiene sentido. Miura es muy consciente de ello. Cuando Guts abandonó la banda del Halcón, lo hizo con una esperanza muy concreta. Hasta poco antes había asumido que era amigo de Griffith. Sin embargo, como puede pasarle a una persona que tiene la autoestima por los suelos, un discurso no dirigido a él sacudió su mundo. Tras escuchar a Griffith, siguió al pie de la letra las palabras de su amigo. Y sí, digo amigo intencionalmente. Buscó convertirse en alguien fuerte, que no siguiera órdenes y que fuera digno de pelear al lado de Griffith. Como si no lo hubiera hecho hasta entonces, pero ya lo trataremos en su momento.
Esto asienta, para mi gusto, con bastante claridad, que Guts todavía busca esa misma validación. Griffith lo marcó para siempre, todavía vive por y para él, para alcanzarle, matarle, unirse a él, las dos. Es complicado, definitivamente desea acercarse a Griffith. Esto se desvela durante una conversación con su, vamos a llamarla, bestia oscura, que llega a afirmar que Guts quiere replicar los actos de Griffith para cerrar la distancia que los separa. Y la bestia no va desencaminada. Guts vive, como digo, para alcanzar a Griffith. La presencia de Casca y de su futuro grupo de compañeros es lo único que le impide dedicar por completo su vida a su antiguo capitán, para bien y para mal. Sobre todo para mal, vamos a reconocerlo. Como se ve aquí, y como se verá cuando se reencuentre con Neo Griffith, Guts desea desesperadamente volver al pasado. En ambas ocasiones espera de él una retractación, un reconocimiento de que lo que hizo estuvo mal y que se arrepiente de haber sacrificado a su familia. Es una esperanza bastante irracional, dado todo lo que ha ocurrido hasta ahora, y que dice más de Guts que de Griffith. Siempre intenta entablar conversación y recuperar alguna clase de lazo entre ambos. Y cuando no obtiene lo que espera de Griffith, o de Femto, transforma el dolor en furia. Es lo natural, pero también es la salida fácil. Una que no le sirve porque Femto ya se ha desquitado con él, y digo desquitar con toda la intención. Como ya he dicho, a estas alturas Berserk no estaba muy pensado. Las normas que atan a los apóstoles no estaban tan definidas, por eso el Femto que vemos ahora y el que aparece por ejemplo en el Eclipse o en la batalla contra Ganiska tienen cualidades, vamos a decir, diferentes. No solo que Miura mejore muchísimo dibujando, sino que el Femto que vemos más tarde es reposado, reservado, frío, y no abre la boca a menos que sea para decir algo importante para la trama. Este Femto jamás dirige la palabra Guts, ni tampoco es desdeñoso o infantilmente cruel. Y remarco infantil porque cruel de por sí es. Casca es testigo. Pero todas sus acciones tienen un propósito claro. Femto, o el Femto que vamos a ver más tarde, no pierde el tiempo. Aquí, en cambio, hay cierto refocilamiento. Este Femto, que todavía no estaba muy claro en la mente de Miura, siente la necesidad de humillar a Guts, recordándole su posición. El vínculo que les unía no está cortado. Eso es lo que le impide ignorarlo por completo, y por eso se desquita, porque hay algo en él que necesita ponerse aún más por encima. Pero una vez satisfecho, ya sí que presta atención al apóstol al que ha venido a atender. Aunque mejorable, toda esta escena es sucinta y eficiente a la vez. Se deja claro que protagonista y antagonista tienen una relación anterior, que algo ha cambiado, básicamente que uno de ellos se ha convertido en un demonio o un ángel, como queréis verlo, y para un nuevo lector todo son preguntas. Y Miura se afirma sobre el misterio que rodea a Femto, asegurándose de mantenerlo metafóricamente en la sombra. Es una gran elección porque de esta manera no tiene que desarrollar demasiado a un personaje del que solo ha ingeniado unas pocas pinceladas. Por ejemplo, si os fijáis, Femto apenas tiene papel, son los otros 4 ángeles quienes llevan las riendas de la conversación. Él no forma parte intrínseca de este grupo, no comparte con ellos más que su aspecto, y ni siquiera parece importarle estar apartado, a pesar de que su destino manifiesto es el ser el líder supremo allá donde va. Para mí tiene sentido, este no es su lugar, su destino está en la Tierra, no en el mundo astral. Dicho todo esto, sigamos con la escena. Void, el jefe de este siniestro grupo, toma la palabra. Oh, elegido por el karma. El ferviente deseo de vivir de este individuo ha abierto el espacio y nos ha reunido aquí. Elegido por el karma. A estas alturas es posible que la idea del mal todavía no estuviera desarrollada, pero ya vemos cómo se establece la base que hay tras la fantasía de Berserk. Los humanos creen que algo debe provocar sus desgracias. El destino no puede ser aleatorio. Algo superior escoge a gente especial, y ese algo parece ser el karma. En cuanto ve a sus señores, el conde les suplica que por favor le permitan vivir. Void y Slan le niegan el deseo. ¿El motivo? Porque está ofreciendo a cambio la vida de Guts. Es decir, el conde trata de llevarse un 2 por 1, vivir y vengarse al mismo tiempo. Está seguro de que, como Guts ha matado a varios apóstoles, la mano querrá castigarlo. Es aquí cuando se los presenta como los jefes de los apóstoles. Y claro, un jefe debe protegerte, y estos en particular son ángeles, dioses. ¿Por qué no iban a aplastar ahí mismo a este humano que además es su enemigo jurado? Pero las cosas no funcionan así. Y la mano ríe. Se trata de simples apóstoles. Para nosotros, sus muertes no significan prácticamente nada. Respecto al guerrero negro. Y aquí, Femto mira a Guts sonriendo. Ni siquiera vale la pena tenerlo en consideración. Lo cual es verdad. Guts no es una verdadera amenaza para la mano. Sin embargo, quiero que os fijéis en esta secuencia. Es importante. Si Femto no sintiera nada respecto a Guts, si no le importara su existencia, se habría limitado a reír. Pero no.
da un paso al frente y utiliza las palabras específicas para destruir emocionalmente a Guts. Dolido, este hace un acopio de su ira para ponerse en pie. La mano de Dios nos hace las veces de comentaristas de shonen. No sé, por si acaso los lectores no ven los miembros rotos y lo muchísimo que está sangrando Guts. Pero por una vez voy a decir que este tipo de reacción aporta a la trama, porque la mano está llena de miembros sádicos. Se levanta con lo malherido que está. ¡Qué curioso! Es increíble la fuerza de voluntad y la hostilidad que demuestra. Slan se manosea los pechos, claramente excitada. Esto suele ser puro fanservice y lo es. Hay que tener en cuenta dónde se publica Berserk. Pero es interesante porque en el futuro Miura va a profundizar un poquitito a este personaje. De momento Slan es una femme fatal, que solo está para aportar un toque pornográfico a la serie, pero cuando se le da espacio para actuar, al menos desde mi punto de vista, es bastante terrorífica. Junto a Donovan es la única que abusa sexualmente de Guts, y aquí podemos ver las semillas de lo que ocurrirá en el Clifford, porque si bien ya le llamó la atención en el pasado, es ahora cuando coge fijación por él. Puede que aquí ya esté fantaseando con torturarle y abusar de él, quién sabe. Ubik, por su parte, revolotea siendo explicativo, pero venga, va con el personaje. Es el gran manipulador, el que estudia a las víctimas y explota sus debilidades. No cabe duda de que está disfrutando de este desafío fútil. Lo que sostiene su cuerpo no es otra cosa que el profundo odio que siente por la mano de Dios, especialmente por Femto. Al fin y al cabo, fue él quien lo marcó. Dado que la traducción española parece ser bastante fiel al japonés en esta ocasión, me pregunto si las comillas en el nombre de Femto se refieren a que Guts odia a Griffith, no a Femto en realidad, pero bueno, sigamos. Conrad establece, por otro lado, la gran pregunta de la escena, aunque no sé cuánto más aguantará. Lo cual es muy interesante, no saben medir a Guts, nadie sabe, por eso es el protagonista de esta serie. Ni siquiera vale la pena tenerme en consideración. ¡Qué gracioso! Precisamente gracias a este elemento a quien tanto desprecias, estás donde estás ahora mismo. Gracias a que me dedico a luchar contra cadáveres andantes, a que no paro de arrastrarme entre charcos de sangre y vómitos. En otras palabras, ¿así que ahora no es importante, a pesar de que es gracias a que ha destrozado este apóstol que Femto ha tenido que presentarse en la tierra? Es gracias a mí por lo que puedes jactarte de ser superior a los hombres. Vamos a ser sinceros, si Guts no lo hubiera salvado del rey y del apóstol y bueno, de todo, Griffith estaría pudriéndose en las celdas. Estaría muerto, vamos a reconocerlo, estaría muerto. Femto no existiría de no ser por la compasión de Guts y de sus amigos. Su pasado, por tanto, viene a buscar a Femto. Desde el momento de su nacimiento nunca ha podido desligarse, ni parece albergar interés alguno por hacerlo, de lo que hubo antes del eclipse. Y esto indica que Griffith no ha muerto del todo. Así que estamos ante un pulso entre dos personajes que tratan de imponer su forma de ver una relación. Uno está diciendo, no me interesas, y el otro está diciendo, perdona, estás aquí gracias a mí. En definitiva, estamos viendo un intento de comunicación por parte de ambos en distintos grados. Si me permitís, voy a divagar un poco. Blame representa muy bien lo que ocurre en un mundo injusto donde solo sobreviven aquellos personajes monstruosamente fuertes. No hay combates, hay ejecuciones. En los shonen u otros manga que concentran en sus batallas buena parte de la caracterización de sus personajes, no sé, como pueden ser Hunter x Hunter, Naruto, Bleach, One Piece, Rurouni Kenshin o vaya, el propio Berserk, los personajes se expresan mediante el enfrentamiento. Las batallas son un diálogo, en ocasiones literal. No tiene por qué ser necesariamente realista, ya que forma parte de la estructura de este tipo de historias, pero sí es necesario que ocurra algo aparte de darse golpes. Blame y en general los otros trabajos de Tsutomu Nihei no funcionan así. Incluso en Aposynth, que es básicamente un shonen, los personajes por lo general no intercambian palabras en medio de la batalla. ¿Por qué? Porque son tan poderosos, o la diferencia de jerarquía es tan abismal, que los encuentros duran un solo golpe que vuela la cabeza o el cuerpo entero de un personaje. Esto deja un sabor amargo, porque despoja el encuentro de cualquier epicidad. Es muerte, sin más. Los protagonistas, los villanos, todos se mueven en un mismo idioma. Matar antes de que te maten. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Veréis. Guts carga hacia Femto, pero además grita, exigiendo que reconozcan su valía, y asciende peldaño a peldaño, como ha intentado hacer desde que vio a Griffith sobre otras escaleras y quiso ser su amigo, su igual. Femto podría matarlo de un golpe, sin necesidad de mover un dedo, tal y como he descrito que ocurre en Blame. Él no es un sádico como el resto de la mano, es frío, es distante. Lo suyo sería ejecutar a quien considera una escoria. ¿Pensando? ¿Buscando una respuesta que le resulte convincente? Parece ser así, porque al final responde.
En efecto, tú no eres más que un sacrificio que se arrastra por el suelo. Pero, haciendo esto, está dialogando, comunicándose. Podríamos decir que para Femto, sí, Guts tiene un papel, el de ser inferior a Griffith, y ahora un sacrificio que ni merece morir. Porque bueno, siempre podemos engañarnos y considerar que no le necesita, que nunca lo ha hecho, que Guts no es una parte importante de su existencia, pero si así fuera, lo aplastaría bajo su bota sin dedicarle un solo pensamiento. Femto puede reducir apóstoles a una bolita de carne del tamaño de una canica, así que, si no mata a Guts, es porque no quiere. Y porque Guts es el protagonista, pero vamos a dejar eso de lado. Entre tanto, para los que nunca han leído antes Berserk, Puck vuelve a hacernos el favor de manifestar dudas más que razonables que deben estar plagando al lector. Básicamente, ¿qué es lo que ocurrió entre ellos dos? Y entonces Guts se rompe y su marca vomita chorros de sangre por la cercanía a la mano de Dios. El dolor debe ser espantoso. Maldito necio. Sabes muy bien que, en presencia de demonios, el estigma reacciona torturándote con un dolor atroz. Ante pequeños trasgos, las molestias que notas no son más que incómodos pinchazos, pero cuanto más poderoso sea el demonio ante el que te encuentres, más intenso será el sufrimiento, ilimitadamente. Y si ese demonio resulta ser demasiado fuerte, el dolor puede perfectamente matarte. Femto podría haberlo dejado ahí una vez más, con Guts cediendo al dolor, cegado y destrozado por dentro, pero a Griffith, y por tanto a Femto, siempre le gustó quedarse con la última palabra. Se acabó. Solo que cuando el destino, representado en este caso por la mano de Dios, parece asentarse y seguir su curso, Guts se revela. Carga de nuevo, tomando desprevenido incluso a Femto. Es precisamente esta capacidad de salir adelante lo que siempre atrajo a Griffith. Pero hablamos de espirales, y ahora las tornas son muy diferentes. Hablando en plata, Guts no puede partirle la cara. Femto está fuera de su alcance. De hecho, el ángel solo tiene que usar sus poderes para marcar punto y final a la locada embestida. No solo rechaza la espada, sino que el propio Guts sale por los aires. Eso sí, Guts ha atraído la atención del resto de la mano, que siempre muestra emoción cuando algo es doloroso. Alargar las cosas un poquito, recrearse en lo que creen que es una victoria segura, tiene pinta de ser uno de sus grandes entretenimientos. Y aquí vemos que la mano valora la fuerza interna, aparte de la externa, y que admira a Guts lo suficiente para que Slan diga, mientras se relame, «Sería maravilloso incorporar al chico a nuestro clan». ¿Es un camino que puede darse? Hace unos años pensaba que no por motivos de lore. Al fin y al cabo, Guts es un sacrificio, pero si releemos Berserk, en ningún lugar se afirma que un sacrificio no pueda convertirse en un apóstol. Si me inclino a pensar que no puede darse el caso es porque Guts se lo ha opuesto a Griffith. Este, que parece tan bueno, tan elegante, tan blanco, es uno de los personajes más Griffith que por un tiempo termina por convertirse en puro negro. Y luego pasa a ser blanco y parece que está haciendo cosas buenas por el mundo, y de momento las está haciendo, aparte de haber provocado que el planeta entero se vaya a la mierda, pero parece ser el deseo de la humanidad, así que es complicado. Pero en cualquier caso, Guts, entre caídas y ascensos, sigue siendo un personaje gris oscuro que es opuesto en todos los detalles de su ropa, de su diseño, pero lo más importante es que es humano, mientras que Griffith siempre ha estado un poquito por encima de los demás. Convertirle en apóstol echaría bastante por tierra todas estas ideas. Y además tenemos la siguiente afirmación. Y sin embargo, el karma no le ha elegido a él. No puede ser de los nuestros. Diría que esto da carpetazo al asunto, pero es cierto que Guts viaja con un Behelit. ¿Podría ser suyo? Supongo. Si el equipo de Koji Mori continúa trabajando, un día lo averiguaremos. Pero hasta la fecha podemos afirmar una cosa. Si el karma eligió a Guts para algo, fue para que fuera consumido por el holocausto de Griffith. Ese es su papel. Un papel que no puede darse si no hay amor. Lo cual nos trae de vuelta al conde, a quien se le comenta, no sin recochineo: «Al final se ha cumplido tu deseo, conde». Este sonríe. Me pregunto si es con verdadera satisfacción o si meramente lo hace para complacer a sus señores, porque parece estar sufriendo. Y mucho. Y es que su tiempo se está acabando. Entonces, Void comienza una nueva ceremonia. Aunque no hemos vuelto a ver algo así en la historia, este arco deja clara una cosa: un apóstol puede sacrificar en más de una ocasión. Y antes de continuar, se nos tiene que explicar el mecanismo del sacrificio. Una vez más, el conde trata de elegir a Guts, pero la mano de Dios es categórica. Guts es el sacrificio de otra persona, y de todas formas no es válido. Como bien nos dice Slan para un advenimiento, debe de tratarse de alguien importante para ti, parte de tu corazón. Alguien a quien puedas considerar incluso parte de ti mismo.
se abrirá una grieta en tu corazón por la que penetrará el mal. A grandes rasgos, el elegido debe desear arrancarse el corazón para dejar de sufrir, y lo hace metafóricamente. Al aniquilar la fuente del amor y del dolor, el problema en teoría desaparece. La persona queda libre de ese peso que lo ata al mundo humano. Los apóstoles renuncian a una vida corriente, aspirando a situarse por encima de la misma. Al entregar a sus amados, derriban el puente que les podría permitir regresar atrás, cambian física y emocionalmente para siempre. La pregunta es si se puede cambiar una segunda vez. Esta ceremonia es una respuesta contundente: sí. Pero luego nos damos cuenta de que la ceremonia no se termina, así que, tal vez. En cualquier caso, igual que un apóstol no nace sin más, el renacimiento que busca el conde exige un eco, o al menos eso parece, porque entramos en terreno de especulación. Para empezar, ¿qué se necesita para invocar a la mano de Dios? Yo diría que un elegido, su Beherit y un sacrificio. Es decir, el karma tiene que intervenir a través del Beherit. Tal vez esto, más allá de exigencias de guión, explique por qué otros apóstoles que temían a la muerte no invocan a la mano de Dios. La serpiente de los primeros capítulos no tenía un Beherit a mano, por tanto no fue elegida. Wyald, que intentó forzar a Griffith a precipitar su propia ceremonia, tampoco había sido elegido. Cerca de él había un Beherit, pero definitivamente el Beherit carmesí no era suyo. ¿Estoy insinuando que este Beherit concreto es del conde? No, como ya he dicho, me limito a especular. Creo que es evidente que las mecánicas mágicas de Berserk son ambiguas. Esta ambigüedad es un recurso muy típico para mantener el suspense. No lo voy a criticar, me gusta, pero también es divertido intentar juntar las piezas del puzzle, incluso sabiendo que no vamos a obtener una respuesta clarísima. En todo caso, para mí la presencia de este Beherit es otra muestra de la intervención del karma, y un ejemplo más de la misma es la situación del conde, que es muy similar a la que en general precipitaría el nacimiento de un apóstol. Dolor, humillación, rechazo por o hacia el ser amado y deseo de escapar, aparte por supuesto de un Beherit que permite elevar su voz hacia los dioses. En cualquier caso, esto asienta los cimientos de la tragedia que es Berserk. Confirma que los apóstoles aman a sus sacrificios. En otras palabras, Griffith amaba a su gente, los sentía como parte de sí mismo. De lo contrario, no habría podido sacrificarlos. Da igual el resentimiento, el odio y el miedo que albergara contra ellos, el amor era más fuerte. Por eso es tan brutal, tan repugnante que un humano sacrifique. Su amor brillaba lo suficiente como para que mereciera ser extinguido. Más importante aún para quienes comenzaban a leer Berserk es que nadie sabía de la existencia de la banda del halcón, puede que ni Miura mismo. Solo estaban Guts y Femto. Entonces, para un lector nuevo, Guts es el sacrificio de Femto, la única persona importante, por tanto, la persona a la que más amaba Femto. El protagonista, igual que muchos lectores, nunca reflexiona sobre estas palabras. En el caso de Guts es excusable, estaba medio inconsciente. En el caso de los lectores, en fin, cada uno sabe de qué pie cojea. Volviendo a la historia, de pronto Femto señala el sacrificio. No podía ser otro que la pobre Teresia. Corta todo vínculo de amor, conde. Por supuesto, el conde se niega en rotundo, de hecho suplica, y aquí se ve lo cruel que es la mano. Siempre, siempre debe manipular, empujar y convencer. Lógico, por otro lado, si los personajes se limitaran a ser homicidas psicópatas encantadísimos con sacrificar, no podrían ser seleccionados para convertirse en apóstoles. No habría amor que extirparles. Ubik, que parece ser el torturador mental del grupo, se apresura a intervenir para explotar la debilidad del conde, la vergüenza. El apóstol rechaza su pasado, disfraza todo lo que hizo para proteger la vieja imagen de padre bondadoso. Sabiendo esto, Ubik expone su alma y exhibe su gran pecado. El conde era un gobernador que se implicaba en su trabajo. Por ejemplo, solía patrullar las tierras de los alrededores para acabar con los herejes. Viendo cómo es la iglesia en Berserk, podemos imaginar que esto significa matar campesinos a diestro y siniestro. En una de esas ocasiones, al regresar a casa, encontró que su esposa no solo había organizado una orgía, sino una orgía hereje. De hecho, ella misma gozaba, participando con entusiasmo. Aquí, Miura empieza a mostrar algo que caracterizará su manga, la fetichización de las mujeres, porque
aquí no veo hombres sensuales ni falos por ningún lado, a pesar de que claramente hay varones. Sí, el sexo forma parte de Berserk, y no nos engañemos, Berserk era sexista, y utiliza y utilizará indiscriminadamente los cuerpos femeninos, para vender, como se hacía en las revistas pulp de Conan el Bárbaro. Sí, más tarde el manga también pasa a publicarse en cierto tipo de revista con cierto tipo de lectores. Sí, este manga es viejo. Sí, Miura era joven y había socializado de una forma muy concreta en Japón. Nada de esto quita que lo que leemos sea una escena gratuita, y lo es por unos cuantos motivos. Solo me voy a centrar en el que más me molesta. No sé si la palabra que deberíamos emplear es mojigato, pero claramente la mente del conde es una muy puritana y aferrada a cierto tipo de fe. Hay apóstoles obsesionados con las violaciones. El conde no es uno de ellos. Podríamos establecer un claro paralelismo entre el rey de Midland y el conde, en que ambos quieren que sus hijas sean preservadas en un eterno estado infantilizado y puro, pero existen evidentes diferencias. El rey termina por intentar violar a su hija, el conde no. A pesar de que Teresia parece una copia andante de su madre, el conde no proyecta en ella ninguna imagen fetichizada, ni la compara con su madre para herirla cuando la niña rechaza sus demostraciones de cariño. El conde quiere un mundo puro en todos los sentidos, por tanto lo que ve en la orgía le horroriza, pero debería perturbarle a partes iguales ver a hombres y a mujeres participando en algo así, porque él jamás se rebajaría a semejantes actos. Como ya he dicho, no lo hace ni siquiera cuando es un apóstol. Y sí, es normal que mire ante todo a su esposa, pero la diferencia en cómo se representa a las mujeres y a los hombres es evidente. Mi irritación con la escena, personal e intransferible, se puede explicar con lo que viene a continuación. El conde hizo lo que mejor sabía hacer, destruir lo que consideraba una herejía, y dejó a su esposa para el final. La vemos desnuda, temblorosa, extendiendo los brazos. Veréis, sabemos que el último manga de Miura, Duranki, iba a presentar una versión del asedio de Troya. Lo que desconocemos, creo, es si Miura había leído la Ilíada y otros mitos griegos a estas alturas, es decir, cuando era muy joven y estaba comenzando Berserk. Me gustaría pensar que sí lo hizo, porque esta es la reacción de Helena cuando su marido Menelao la alcanza tras 10 años de separación. Menelao la encuentra dispuesta a asesinarla, pero Helena se desnuda al pecho y se ofrece. Menelao, ya sea por amor o por la atracción que ejercía la mujer más bella del mundo, no es capaz de acabar con su vida. De hecho, Helena sobrevive y en ciertas tragedias o comedias sube a los cielos. Exactamente lo mismo que ocurre con el conde y su esposa. ¿Y cuál es mi problema? Que este fetichismo de cómo vemos los cuerpos de las mujeres aporta poco y nada, porque no es la forma en la que el conde ve el mundo. Si lo hubiera sido, lo habríamos notado precisamente aquí, con la mujer desnuda ofreciéndole su cuerpo. Pero, aunque los pechos están en el centro de la composición, la luz y la línea de los brazos nos guían en primer lugar hacia el rostro de la mujer, repleto de terror, pero también de determinación. Posteriormente, su desnudez no vuelve a ponerse en primer plano, sino que se emplea para enfatizar su vulnerabilidad. Desnuda, sin más mentiras, está expuesta. Así que sí, todos estos paneles han sido gratuitos porque están vacíos y no se corresponden con lo que está viendo el conde, que se supone que es lo que estamos viendo nosotros. Ni siquiera logran crear una atmósfera pesada, como lo harán las orgías de Nina. Personalmente lo achaco a la inexperiencia de Miura como artista. Pero bueno, dejémoslo aquí. En fin, nos quedamos en que el conde no puede castigar a su esposa como ha hecho con los demás porque la quiere. Así es, no fuiste capaz de acabar con aquella que representaba la mitad de tu ser. Aquella sonrisa de orgullo de la traidora, que se adivinaba vencedora, te arrojó al abismo de la desesperación. Desesperación porque sus ideales se han roto. Mientras él ejercía lo que consideraba justicia, su esposa se burlaba de él haciendo florecer la herejía en su propio castillo. Todo esto es una traición a su religión, pero también a su masculinidad como marido. Al parecer, no era suficiente en la cama. Y encima, no es capaz de imponerse a su esposa como se esperaría de él. Esta mujer de pronto pasa a ser como todos esos herejes subhumanos que la rodean. Pero al contrario que ellos, tiene rostro y tiene personalidad, tiene poder sobre el conde. ¿Durante cuánto tiempo ha hecho esto? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo dejó de ser una mujer ideal? ¿O es que nunca lo fue? Jamás lo sabremos, esta no es la historia de su esposa. Lo único que queda claro es que ella ayudó a precipitar su propio final. Al haber invitado a los herejes, que sabemos que suelen adorar a la mano de Dios, alguien trajo consigo un Beherit, uno destinado a causar su muerte. La destrucción del rígido mundo del conde fue tan devastadora que el Beherit lloró e invocó a la mano de Dios. Ante la oferta de acabar con el mal sin tener que utilizar sus propias manos, y de la promesa de una transformación que pusiera fin a su dolor, el conde sacrificó. De súbito, este trágico espectáculo alcanza su final. Ha sido todo un éxito, ha atormentado al conde más allá de lo posible, ha torturado a Teresia,
Y quizá lo más importante, nos ha contado indirectamente la historia de la propia mano, concretamente de Femto. Es fácil pasarlo por alto, fijémonos en un pequeño panel. Se ve a Femto frente a las imágenes del cuerpo devorado de la pobre mujer. Mientras, Ubik grita: «Regalaste la vida de la persona que más amabas y a la vez odiabas, de la mujer que no pudiste matar con tus propias manos, para librarte de tu débil y frágil alma de hombre, para superar la propia existencia humana». En el caso de Griffith, siempre se hace énfasis en el estado de su cuerpo durante el eclipse. Sin embargo, no creo que debamos olvidar la tortura psicológica a la que se le sometió durante un año. La mano, desde luego, la explotó, hurgando en las heridas hasta hacerlas sangrar. Así que Griffith sacrificó para dejar de sufrir y para obtener su deseo, pero ya entraremos más tarde en ello. Eso sí, me gustaría resaltar una cosa. Evidentemente los apóstoles siguen sufriendo, ¿verdad? La prueba está ante nosotros. Mientras no interacciona con Teresia, todo está bien para el conde. Puede descabezar a quien le apetezca, parasitar cuerpos y luchar contra sus enemigos sin sentirse amenazado. Pero mientras Teresia exista, el amor sigue ahí. Su vida anterior continúa atándole. No se han cortado todos los vínculos. Y como ocurre en los pactos con el diablo, hay que leerse la letra pequeña. La transformación no elimina los sentimientos. El apóstol sigue experimentando emociones, incluso si no son las mismas que antes. Lo que termina con el dolor, con la vergüenza y la envidia, es acabar para siempre con aquellos que despertaban esas emociones. Una situación, por supuesto, muy parecida a la de Femto. Eso sí, en su caso se dice explícitamente que sus sentimientos sí quedan congelados. Pero eso es un análisis para otro día. Ahora, Void manifiesta una nueva marca de sacrificio, y la marca arde frente a Teresia. Haz realidad el deseo que hierve en tu interior. Y con esto llegamos al final del capítulo. Nos queda uno solo para terminar el arco. Después nos pondremos a trabajar en vídeos más largos, pero a la vez más densos. Es decir, vamos a abandonar el formato de analizar capítulo a capítulo. Lo podemos justificar con varios motivos. El primero, que los siguientes capítulos se vuelven cada vez más cortos. El segundo, que al paso que vamos no terminaremos nunca de analizar Berserk. El tercero, que me gustaría poder ofrecer un análisis más redondo de los temas y personajes del manga. Espero poder conseguirlo a partir de ahora. También esperamos que el vídeo os haya resultado entretenido. Si queréis escuchar o ver avances, siempre podéis apoyarnos en Patreon. Allí podréis ver adelantos varios, enteraros de qué es lo que estamos planeando y hacernos preguntas o comentarios. Recordad, solo si podéis permitiroslo. Dicho esto, toca dar las gracias a nuestros mecenas. Samurai 2040, Carles Hernán, Fanny Arteaga, Franco, Gregory Michael González Chang, Valentina Ríos, Nacho Hernández, Víctor Andana Sánchez, Alain, Robshan, Hugo Gell, Gabriel Link 94, Nelson Gaspar, Kenshiro Puño de la Estrella del Norte, Jesús Loredo, Kendapa, Nicolás Roca, Andrés Arancibia, Bernardo Torrecillas Terrón, Paola, Ismael García, Enzo Pistritto, Carlos García Martín, Isaac Cochachi, Silvano Campos, Silvia Juanchicay, Hugo 2003 Dragon Ball Z, Danifer Orozco, Nelson Ochoa, Vladimir Harkonnen, Ael Esfer, Nahue Botti, Carlos Martínez, Nuria Durán, Ayman, Miki MQ, Alan Vázquez, Beatriz San, Ricardo Chiappe Vegas, Efezic 3000, Emote 2007, Ryuyu, Giovenico, y en Coffee muchísimas gracias a José K y al señor Crujitos. Creo que eso es todo por ahora, siento si he pronunciado algo mal. Nos vemos en el siguiente vídeo y que el viento sople a vuestro favor. Es un placer serte útil.